En Propuesta Semanal tenemos la grata participación del licenciado Jesús Geraldo Martínez, un destacado economista que fue a su vez gerente de la Superintendencia de Bancos. Ha estado en 2 ocasiones en el Telematutino 11, que por diferentes causas yo no pude participar, por eso quiero tener un diálogo económico aquí en Propuesta Semanal, porque se nos estrena Jesús Geraldo y para mí es muy grato compartir con él, porque además compartimos mucho cuando él era gerente del Banco Central y yo era miembro de la Junta Monetaria. Bienvenido a tu casa, Jesús Geraldo. Muchas gracias, don Ramón. Un honor para mí estar con usted en esta entrevista. Y, por supuesto, antes que nada, las 2 tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas y que a esta hora del día domingo gracias, cae muy bien. Gracias. Salud. Salud. Hay muchos temas en el área económica, Jesús Geraldo, pero obviamente hay uno, acabamos de pasar por un huracán que todavía el gobierno no ha cuantificado, decía el presidente el miércoles creo, que quizás el lunes haya una cuantificación, pero parece que los destrozos a la agricultura han sido muy importantes y a la infraestructura. Obviamente se supone que mucha de la gente que ha sido afectada tiene préstamo con los bancos. Ya cuando vino la pandemia, en ese momento se flexibilizó la norma y permitió que los bancos reestructuraran los préstamos sin afectar la calificación crediticia. Y eso fue una gran ayuda, inclusive para los bancos, para que su morosidad no aumentara. ¿Tú crees que podría ocurrir un panorama similar ahora y habrá que darle la mano a los productores y en sentido general a las empresas que tuvieron pérdidas? Sí, yo creo que las autoridades monetarias y financieras deberán hacer una evaluación del impacto que va a tener la cartera del sistema financiero, la cartera por región a nivel de la Romana, las provincias afectadas, Atomayor, la Altagracia, Samaná, El Ceibo, que entre esas 5 provincias concentran alrededor del 7% de la cartera, alrededor de 100.000 millones de pesos, un monto importante, pero también la gran cantidad de clientes, de microcrédito que hay, que asiste al sector turismo. Entonces, en ese sentido, las autoridades monetarias y financieras deberán evaluar primero la calidad de esa cartera, el impacto de la cantidad de deudores que se van a ver afectados y cómo ellos pueden, desde el punto de vista normativo, de que los clientes de esa zona puedan reestructurar y refinanciar su cartera de crédito a los fines de mitigar el impacto, porque aquí hay muchos deudores que lo perdieron todo. Es decir, el sector los deudores de agricultura, el microcrédito lo perdió todo, las personas, porque los más vulnerables, los que tienen microcrédito lo perdieron todo. Entonces los bancos, de alguna forma u otra, sobre todo los bancos más grandes, que son los más afectados, y los bancos que están dedicados al microcrédito, que son los que tienen mayores carteras de crédito sectorizadas acá, van a tener que también, no solamente la disposición de la Junta Monetaria en materia de una flexibilización, sino también de acomodarle la tasa de interés, y sobre todo en un contexto de aumento de tasa de interés, porque ¿qué es peor para los bancos? Si que el cliente no te pague porque ya lo perdió todo o tiene daño, o tú flexibilizarle el financiamiento, alargarle el plazo y a la vez prestarle más dinero y bajarle la tasa. Eso es lo que van a tener que hacer la mayoría de los bancos en orden de preservar la calidad de su portafolio crediticio. Porque de lo contrario, que van a tener pérdidas. De lo contrario, van a tener pérdidas, porque el deudor que lo perdió todo no va a poder pagar. Igual también hay un fenómeno importante en la provincia de la Altagracia, donde el 46% de la cartera está clasificada en A. Eso significa que la mayoría de los hoteles es garantía que tiene esa cartera de crédito, el 46%, y luego es B, C, D y E. Entonces ahí también... Afortunadamente parece que solo 3 hoteles sufrieron daños, aparentemente. Aparentemente, pero hay que ver, eso es lo que se ha comunicado. Sí. Pero lo que se dice en la provincia es otra cosa. Y además, al llegar esa noticia al exterior, podía disminuir el flujo de turistas. Eso es de entrada, sí, porque no solamente, ¿qué es lo que van a hacer los turistas? El turismo se reduce, y más también en un contexto donde hay una situación en Europa con el tema del gas de Rusia, y ahora en un contexto donde ayer el presidente de la Reserva Federal acaba de anunciar un aumento de las tasas de interés de política monetaria.
y acaba de señalar que la economía de Estados Unidos se debe preparar para una disminución de los precios de las viviendas, para un aumento del desempleo, para una desaceleración de la economía, que también va a impactar el turismo en la República Dominicana. De modo de que los bancos tienen que, de alguna forma u otra, buscar la manera de cómo compensar a los deudores, sobre todo al sector turismo, un sector muy importante en la economía dominicana. Y justamente esa es la pregunta. Me llamó la atención que los medios no destacaron, los medios locales. Sin embargo, a nivel de los medios globales y de los medios especializados en Estados Unidos, le dieron mucho énfasis a ese aumento de la tasa de política monetaria de 0.75. Y que lleva a 3 y pico, ¿no? A 3 y pico la tasa de... 3.25, 3.50. Que es la más alta de la crisis desde el 2008. Desde el 2008. El impacto en la República Dominicana, en todo sentido, de ese tipo de cosas, que parece que no se va a detener, porque hay una decisión de disminuir la inflación. Bueno, Jerome Powell ha dicho, el presidente de la Reserva del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha dicho que las tasas van a terminar en el orden de 4.5%. Ha comunicado, como señalé, que va a haber aumento del desempleo y va a haber corrección de precios. ¿Y qué significa eso primero para la economía norteamericana y luego para la economía dominicana? Es decir, que si va a haber desempleo, van a haber muchos dominicanos que van a perder sus empleos. Entonces, si van a haber dominicanos que van a perder sus empleos y no va a haber ayuda, asistencia, como ocurrió en la pandemia, porque justamente el Banco Central lo que está recogiendo dinero para controlar la inflación. Entonces, el flujo de divisa, de dólares que va a entrar al país se va a disminuir desde Estados Unidos por la vía de remesa y por la vía del turismo, y si hay una desaceleración, por la vía de las exportaciones, es decir, lo que importa Estados Unidos desde la República Dominicana. Entonces, mirando esos efectos a nivel macro, ¿cómo va a afectar a la República Dominicana? Primero, los dominicanos, los 2 o 3 millones de dominicanos que reciben remesa van a recibir mucho menos, en un contexto de inflación y de apreciación del tipo de cambio. Sí, entonces, están recibiendo menos peso. Está recibiendo menos peso y los dominicanos van a mandar menos. Entonces, las exportaciones se van a desacelerar y el turismo se va a desacelerar también. Entonces, ¿qué significa eso también para el gobierno? Menor impuestos, porque si tú tienes una economía que se está contrayendo y la tuya se va a contraer también, tú no tienes una economía que se va a dinamizar. El gobierno debe prepararse en ese sentido. Y también eso puede tener un efecto en el tipo de cambio, que esa apreciación que hemos tenido se puede revertir ante una disminución del flujo de los dólares. La suerte es que el Banco Central tiene alrededor de 14 mil millones de dólares que pueden mantener e intervenir el tipo de cambio estable, pero en el mediano plazo, y como ha señalado Jerome Powell, esto no es una cuestión de corto plazo, esto es de mediano plazo, 2023, 2024 y hasta el 2025 para llegar al 2% de la meta de inflación. Para el Banco Central la cosa se le pone difícil también, porque el Banco Central ahora, o la Junta Monetaria, va a estar abocado a aumentar la tasa de interés de política monetaria de un 8% a un 8.5 o 8.75. Ya eso es la semana que viene, y eso a fin de mes. Y eso, y dirá, ¿y usted y eso por qué? Porque hay que mantener los diferenciales de tasa de interés. Porque que entonces, si no se aumentan esos diferenciales de tasa de interés, ¿qué va a hacer la gente? Va a sacar sus dólares y se los va a llevar allí donde le van a pagar mejor tasa de interés. Entonces, el Banco Central se le pone más difícil su juego, porque tiene que aumentar la tasa de interés, y eso complicándose también porque en esta semana aumentó el trigo, aumentaron las materias primas a raíz de lo que anunció el presidente Putin de Rusia. Sí, porque todo coincide con que van 300.000. 300.000 y todas las materias primas se dispararon. Entonces, el contexto de la inflación no la tiene fácil, no solamente el Banco Central de la República Dominicana, sino todos los bancos centrales del mundo. Y el impacto en el endeudamiento, porque cuando la tasa era 0, nosotros podíamos colocar los bonos soberanos en 4, 5. Yo recuerdo que a veces decía, logramos la mejor tasa de interés, pero ahora con un 4% de tasa de política en los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Porque siempre hay un diferencial entre la tasa de interés de nuestros bonos y los bonos sí, eso es el riesgo, del Tesoro de los Estados Unidos. El riesgo país. Realmente, de entrada, en estos aumentos de tasa de interés, lo que han hecho es devalorizar los títulos
de bonos a nivel de todo el mundo. De hecho, el bono de República Dominicana al 41 se cotiza hoy a un 72%. Del valor nominal. Del valor nominal. Entonces, y de entrada, el costo de endeudamiento para el país va a aumentar para el 2023. Es decir, que el gobierno tiene que tomar en cuenta en su presupuesto del año 2023 que va a haber un aumento de los costos de financiamiento. Y pudiera compensarse si el tipo de cambio se mantiene estable, pero si el tipo de cambio se le deprecia en este contexto de menos dólares, entonces el gobierno dominicano va a tener que buscar más peso a nivel interno para convertir en dólares. Sí, que se dan dos efectos. Sus costos de financiamiento van a aumentar porque si la tasa de interés libre de riesgo en Estados Unidos es 4.5 y usted tiene un diferencial de 6 puntos o de 5 puntos de riesgo país, el diferencial de tasa, es decir, ya las emisiones no van a ser como a un 6 ni en pesos, van a ser a un 9 y a un 10, que son las emisiones de los países que tienen iguales condiciones que la República Dominicana. Es decir, que pagaremos más interés. Más interés. Tú sabes que yo siempre lo comento entre amigos, y lo he comentado públicamente, que tú no habías nacido probablemente, pero la llamada década perdida en América Latina, que fue en los 80, fue debido a esta inflación en los Estados Unidos, y Paul Volcker, el presidente de la Reserva Federal, llevó la tasa de política a 14%. Y lógicamente eso impactó a América Latina y México decretó una cesación de pago y todos los países sufrimos. República Dominicana, bueno, vivimos hasta una poblada en el año 88, eso fue efecto de las políticas en los Estados Unidos. Sí, la suerte es que por lo menos no estamos cercanos a ese tipo de tasa de interés de un 14%. Apenas estamos en 3.5 a nivel de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal ayer también señalaba, en la semana señalaba, que la economía de Estados Unidos va a terminar creciendo entre menos 4% a 0%. ¿Eso es recesión? Y que, ya de hecho ellos tienen 2 trimestres con... Tienen 2 trimestres, pero no se ha declarado la economía en recesión porque el empleo ha estado creciendo y la productividad ha estado creciendo también. Eso es también. La suerte de ellos, que ellos están en lo que llaman pleno empleo. En pleno empleo. Entonces él señalaba que él va a tratar, así lo decía, de que no haya recesión en la economía, pero que va a ser doloroso el proceso con el aumento de las tasas. La elección entre recesión e inflación, definitivamente es recesión. Y aquí Jesús Geraldo, porque hemos visto que la tasa de política se ha aumentado de 3 a 8 y parece que a fin de mes, sin embargo, la inflación apenas ha bajado 0.84 puntos porcentuales entre abril, que fue el pico, y el mes de agosto. Es decir, han subido las tasas de interés, pero sin embargo no ha disminuido el crédito de los bancos al sector privado. Es decir, parece como contradictorio los resultados. Sí, lo que pasa es que son efectos diferentes. Hay que recordar que en Estados Unidos, en Europa, el problema de la inflación es un problema primero monetario, porque ellos dieron mucho dinero en sus economías, y luego que se exacerbó con el tema de la crisis de Rusia, el tema de la pandemia, que también empezó por aquí cuando la cadena de suministro se suspende, entonces hay una mayor demanda con poca oferta, entonces los precios suben. En la República Dominicana nosotros no fuimos a darle dinero a la gente, el Banco Central lo que hizo, le dio dinero a los bancos a un 8% para colocarle a un 8%, y nosotros ese dinero y lo ha ido recogiendo directamente de los bancos, esas facilidades. Pero todavía hay liquidez. Hay liquidez. Entonces, si la narrativa ha sido que la inflación de la República Dominicana es una inflación importada, no monetaria, eso ha sido la narrativa. Yo estimo que hay un 70% de que la inflación es importada a través de los precios de los combustibles y de la materia prima, y va a seguir subiendo. Entonces, Pero también hay un mono, porque fíjate, la inflación subyacente, que para el público... Que elimina... Es una inflación que se calcula eliminando los combustibles y los precios volátiles de los alimentos. La inflación subyacente sigue siendo alta. Sigue siendo alta, porque hay un efecto quizás ligeramente monetario, pero no tan alta. No se aleja tanto del 4% de la meta de inflación. Anda alrededor del 5.7%, que es la última vez que lo vi para el mes de agosto. Entonces, ese efecto que va a tener, está teniendo en el crédito, tampoco no se ha visto, porque si uno mira la cartera de crédito anualizada, está creciendo en un 14%,
Y si uno la mira desde diciembre para acá, está creciendo alrededor de un 8% al día de hoy. Me dio 10. Sí, al día de hoy. Hay que excluir claramente el Banco de Reserva ahí, porque también ahí los créditos del gobierno también se ven. Entonces, cuando uno excluye ese efecto, porque el Banco de Reserva ha estado creciendo, ha estado liderando el crecimiento de la banca en términos de los activos en el año 2022. Es decir, cuando uno excluye el Banco de Reserva... Está liderando en todo, hasta en rentabilidad y en... No, el Banco de Reserva hay que reconocer que está liderando la mayoría de los renglones de la banca. Y ahora mismo es el banco que tiene un 37% de los activos. Es una cosa impresionante el tamaño, casi sacándole un segundo tamaño al Banco Popular, si uno lo ve así desde el 25. Entonces, el crédito se va a contraer, pero no se va a contraer en este año. Se va a contraer a partir del 2023 y eso es lo que tiene que tomar en cuenta el gobierno, es decir, cuáles son las perspectivas en el corto plazo y cuáles son las perspectivas para el año 2023. No son las mismas del 2022, usted va a tener menos turismo, menos entrada de dólares, menos remesas, menos recaudaciones impositivas, entonces usted va a tener que emitir más deuda en los mercados financieros mucho más cara. Entonces, el crédito también se va a disminuir porque los bancos, en la medida que el Banco Central siga respondiendo con el aumento de la tasa de interés, ese crédito se va a ir desacelerando en la economía. Y esos efectos que están ahora en Estados Unidos, que se van a empezar a sentir, de acuerdo a economistas importantes, que han señalado que ya para final de diciembre se van a sentir los efectos en Estados Unidos, esas brisas se van a sentir en República Dominicana en el primer trimestre del año 2023. Y de cara a eso es que debe prepararse el país. Interesante. Vamos a una breve pausa, Jesús Geraldo. Volvemos en unos minutos porque esta conversación está sumamente interesante. Continuamos la entrevista con el licenciado Jesús Geraldo Martínez, un destacado economista, fue gerente de la Superintendencia de Bancos, es un asesor de empresas. Y con él estamos hablando de economía. Me gustó esa última parte, Jesús Geraldo, del panorama que tú pintas con mira al 23, porque uno siente en las autoridades y en el presidente un optimismo excesivo. Yo lo entiendo porque lógicamente un presidente tiene que vender optimismo y un gobernador del Banco Central tiene que vender optimismo. Ese es su trabajo. Porque si lo hacen lo contrario, ahuyentan la inversión. Pero me gustó el panorama que tú pintas, que es un panorama realista. ¿Sí? República Dominicana depende de los Estados Unidos. Así en todos los renglones. Así es. Y en parte también con Europa, porque recibimos remesas de Europa y recibimos... la segunda fuente de remesa es de España viene. Más las exportaciones. Más las exportaciones. Entonces, también ese panorama complicándose en Estados Unidos y complicándose en Europa, porque hay que destacar que no se sabe cómo va a ser el invierno en Europa si Rusia cierra el gas con este tema y si la situación geopolítica se complica. Entonces, porque los europeos son los que van a sufrir. Entonces, ese turismo que viene de Europa también se puede haber afectado. Es decir, no es que uno quiere llevar noticias negativas, sino es la realidad. Y lo único que yo como economista señalo es que el gobierno, los economistas del gobierno deben prepararse y deben tomar esto, es decir, ese panorama, ese contexto de cara a su presupuesto del 2023 de ingresos y gastos y de cara a lo que le espera a la República Dominicana en el año 2023 con relación al entorno económico internacional. Jesús Geraldo, tú eres un experto en el manejo de los indicadores financieros de los bancos, o de la banca o del sector financiero en sentido general. ¿Cómo tú definirías la situación, vamos a decir, de los bancos múltiples, que es el 87% y pico de los activos? 88%. 88%. Sí. De los activos, así que el comportamiento de ese sector impacta en la totalidad. ¿Cómo tú ves los indicadores, vamos a decir, al mes de agosto? Mira, hay que señalar que, primero, la banca dominicana es una banca que se ha fortalecido a raíz de la crisis bancaria del 2004. En el medio de la pandemia fue el único sector que no se vio afectado relativamente por las medidas asertivas que tomó la Junta Monetaria. Fueron medidas acertadas que permitió a la banca créditos que se le podían dañar, refinanciarlos, reestructurarlos, mantener la sanidad de la banca. Y asimismo como las autoridades actuales han heredado una banca sana y se ha mantenido. La solvencia del sistema financiero es un 16.5%, la de los bancos es 14.5% en este momento, es una buena solvencia.
Si vemos los indicadores de la cartera vencida de los principales bancos, la cartera que conocemos no estresada es alrededor de un 1 o 2%. Es bajísima. Es bajísima. Si vemos la rentabilidad, en términos de rentabilidad, los bancos se están ganando un 20% más ahora mismo con relación a lo mismo ganado al mes de agosto. Es decir, la rentabilidad de los bancos anden alrededor de un 22, 24%, es el sector que de mayor rentabilidad dentro del sistema financiero. Si vemos a nivel de las provisiones, a nivel de la pandemia, los bancos tuvieron la oportunidad de hacer buenas provisiones para eventuales pérdidas que pudieran ser asumidas ahora, es decir, que cualquier pérdida de cartera de crédito, los bancos tienen buenas provisiones para asumir ese impacto. De modo también los bancos tienen buena liquidez, por eso siguen prestando y la cartera sigue creciendo y no se ve ese efecto. Usted ve bancos ahora mismo como, por citar el Escocia Bank, a un 15%, una tasa relativamente baja. Y si uno dice, bueno, si la inflación es un 8, un 9, un 15, es un 7 real, es decir, que es una buena tasa. Y bancos todavía ofreciendo financiamientos a un 14, a un 12% y 13% a nivel hipotecario. De modo que lo que ya no veremos esas tasas en la feria de vehículos de 6% o en ferias hipotecarias. Vamos a esperar, es posible que se vean porque generalmente... Digo, por lo menos en 23, 24. Esa tasa hay que... los bancos quizás van a ponerla en 8, 9%, un año, 2 años, y quizás no van a apretar a largo plazo a 5 años fijas, sino una mejor a un año. Recordar que lamentablemente, y digo lamentablemente, ese aumento de tasa de interés no se le ha traspasado a los depositantes. Si usted va a abrir un certificado en un banco, los bancos siguen pagando un 6.5, un 7%, por debajo de la inflación. Entonces la rentabilidad es negativa. Entonces, y ni qué decir la tasa de los depósitos de ahorro. Eso es menos de un 1. Eso es menos de 1. Eso es mejor. Yo considero las cuentas de ahorro son depósitos de valor de la gente. Para usarlo, pero y que el banco se lo guarde y ese es el costo que usted paga. Exactamente. Es decir, pero... Esa es la cuenta corriente de los pobres. Sí, pero hay que fomentar el ahorro de los pobres. Aunque me paguen menos, es mejor tenerlo en el banco que tenerlo en la casa. Lógicamente, lógicamente. ¿Y cómo tú ves, Jesús Geraldo, siguiendo en el área de la banca, hacia dónde nos dirigimos con todo este avance tecnológico? Ya veo que incluso va a salir un banco digital que ya fue aprobado por la superintendencia. ¿Sí? Por la Junta Monetaria. Sí, por la Junta, pero también por la superintendencia. Sí. Entonces, ¿hacia dónde se dirige o debe dirigirse la banca dominicana? Mira, la banca dominicana debe dirigirse hacia mejorar su eficiencia y eliminando todos estos procesos, primero manuales que tienen, procesos manuales de índole, de que todavía aquí tenemos libreta de ahorro de física. Y eso va a mejorar la eficiencia a una banca menos burocrática, sino una banca mucho más eficiente en términos de tecnología, que usted pueda abrir una cuenta bancaria simplemente con su cédula y quizá con una carta de ingreso o un estado financiero, que usted pueda solicitar un crédito y que el banco le deposite. Hay que eficientizar el tema de las firmas digitales, de las firmas digitales, y que la banca sea una banca de cero papel. Porque si no, vamos a tener lo que pasó en Brasil con el banco Nubank, un colombiano que llevó el primer banco digital a Brasil, y en menos de 2 años ese banco, del 0% del total del sistema de los activos, se llevó el 55%. ¿Cómo? Todo el mundo se cambió al banco digital. De modo de que los bancos deben verse en Brasil, porque Brasil tiene a nivel de composición, de la estructura de las personas, a nivel de ingresos, términos de pobreza, es grande, muchas características similares a la República Dominicana, o República Dominicana tiene muchas características similares a Brasil. Entonces, la presencia de un banco digital va a hacer mucho más eficiente la banca, y ese banco va a ofrecer tasa de interés mucho menor a nivel de préstamo, va a ofrecer quizás tasa de interés mucho mayor a nivel de depósito. ¿Y qué va a hacer la gente? Se va a mover al banco y quizás desde su celular usted lo va a manejar, no va a tener que ir a una sucursal, no va a tener que hacer ningún tipo de operación. Entonces la banca, el proceso de transformación digital, hay que acelerarlo, pero hay que permitirle a los bancos hacerlo solo, porque recuerde que los bancos se mueven en función de la normativa bancaria. Entonces la normativa bancaria va, a mi entender, y así es mi consideración, va un paso atrás del movimiento de cómo quieren ir los bancos. Entonces hay que permitirle a los bancos avanzar, porque no solamente el ecosistema de transformación digital está ahí tenemos el ecosistema de criptomonedas,
que si bien es cierto en la República Dominicana no se ha aprobado, ya la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, ya está diciendo, mira, los activos, las criptomonedas son activos digitales. Ya el presidente Joe Biden ha dicho, yo quiero tener un dólar digital, hay un euro digital, va a haber un dólar digital, ya hay un yuan digital, una moneda china digital. Entonces, eso va a hacer también que los bancos centrales, el ecosistema de los bancos, usted va a tener un exchange. ¿Qué significa eso? Que son cuentas que usted va a poder tener una cuenta no solamente en un banco, sino en el Banco Central, porque eso va a permitir que las personas puedan tener sus dólares registrados en una cuenta y eso va a ser a nivel tecnológico algo sencillísimo. Es decir, que las cuentas de cara a 5 o 10 años, lo que nosotros estamos mirando como banca, independientemente haya mucha ausencia de cultura financiera, de educación financiera, de educación digital. Pero ya todo el mundo tiene esto. Sí, cualquier vendutero de una esquina, chinero, tiene esto. Lo que nosotros estamos conociendo como banco ahora, en 5 o 10 años va a ser totalmente diferente, va a ser todo digital, todo digital. Lo cual lamentablemente va a reducir la empleomanía. Así es, porque eso es cierto. Hay una bondad por un lado, pero hay otra. Pero van a haber disminución de los costos, Lo que hace la economía es que dirige esos empleados hacia otros sectores de la economía. Estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices con la normativa. Porque que nuestra normativa surgió a raíz de la quiebra bancaria. Es decir, no solamente tiene que adelantarse a la digitalización, sino que se puede flexibilizar más. Porque prácticamente toda la normativa fue entre 2004 y 2006. Se han modificado, pero fue justamente esa reforma financiera fue a raíz de la quiebra bancaria. De hecho, yo considero que el marco regulatorio completo debe ser revisado a raíz de que el 21 de noviembre del 2000, ya la ley monetaria cumple ya 20 años. Es decir, una ley que tiene 20 años y que se empezó a discutir con 5 años atrás, es decir, que esa ley tiene 25 años. Y que todo ese marco normativo data básicamente de 25 años. Entonces, ya ese marco normativo, si bien todavía responde, hay que actualizarlo. Ya las licencias bancarias no pueden ser banco multi, blanco, no. Ahí hay un ecosistema de fintech también. Dime qué tú haces, a qué sector tú vas a dirigir. Entonces, ya ahí, así mismo como ya se abrió el tema de una banca digital, hay que permitirle a la fintech también, que va a permitir una mayor inclusión financiera para la República Dominicana, de que todo el mundo tenga acceso a los servicios financieros en la República Dominicana. Excelente, Jesús Geraldo. Esto ha sido un plato fuerte, interesante, porque la ventaja es que Jesús Geraldo habla en un lenguaje que se entiende. Hay economistas que utilizan términos muy refinados. Yo espero que la próxima vez nos veamos en el Telematutino 11. Muchísimas gracias, Jesús Geraldo. A ti. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.